Buenas tardes buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tarde. Espero que no nos quedemos dormidos después del almuerzo. Gracias a Gustavo por invitarme a participar acá y efectivamente vamos a hablar un poco de un tema muy candente para muchos y obviamente no es fácil solución en este momento, pero ojalá después en el panel podamos por lo menos tener algunos agreements entre todos los stakeholders. Voy a hablar un poco, voy a hacerlo en español, pero es probable que como estamos en el negocio naviero van a salir varias cosas en inglés. El desafío logístico mundial post-pandemia. Y la agenda es la evolución de los volúmenes, carga reefer y carga seca. Vamos a hablar un poco de la bimodalidad, barcos charter, barcos liner, contenedores. La evolución de la oferta, la capacidad reefer propiamente tal, que es lo que nos interesa también. Vamos a hablar un poco de los índices de fletes, que va a tener a muchos bastante preocupados. Y después algunas conclusiones, pero realmente creo que las conclusiones las vamos a estar sacando en el panel, que es la parte interesante después también de que veamos la presentación de Alberto. Vamos a ver la evolución de los volúmenes reefer. Y en el mundo reefer global son más o menos unas 290 millones de toneladas que se movieron el año pasado. Vía marítima, vía aérea y también vía terrestre. Ahora bien, en los productos más de mayor volumen son, por supuesto, los vegetales. Y lo sigue la carne, por ejemplo, y cosas como el banano, los productos lácteos. No nos olvidemos que la carga reefer no solamente es fruta. Entonces, como fruteros, competimos con el resto de nuestros colegas que utilizan los servicios de transporte reefer, ¿no? Lo que es interesante ver es que justamente de este gran volumen tuvimos un crecimiento más o menos de un 3% el año 21 con respecto al 2020, que fue bastante flat comparado con el 2019, lo vamos a ver más adelante. Y es interesante notar que efectivamente el banano, por ejemplo, es proporcionalmente uno de los productos que más se mueve por vía marítima, en proporción al resto de los productos. Contra, por ejemplo, los vegetales, ¿no? Que la proporción marítima es muy pequeña. Entonces, nos da un poco un contexto de donde poder trabajar los números. 290 millones de toneladas. Ahora, el crecimiento reefer esperado hacia el 2025, y obviamente que estamos en una situación complicada, los números están cambiando todos los días, se espera más o menos un 3.7 anual. Y aquí les quiero mostrar un poco, vemos el 2019, el 2020 fueron años, sabemos ya, no vamos a hablar más de cómo fueron esos años, pero plano, no hubo crecimiento, y lo podemos ver en esa curva, ¿no? Que llegamos en el 2020, cero crecimiento, ¿no? En el lado derecho están los porcentajes y después los millones de toneladas. Vemos también, en la parte baja, la carne es el producto que más se mueve a nivel mundial por vía marítima, en el tema reefer. Es el número 1, ¿vale? El segundo es los vegetales, seguido por el pescado, perdón, el segundo es el banano, seguido por el pescado, ¿no? Y luego tenemos cítrico y otras cosas. Lo importante notar es que los productos frescos es aproximadamente un 50% del volumen total. Entonces, estamos compitiendo en una situación donde la mitad de lo que se mueve es congelado o eventualmente cosas como productos farmacéuticos o eventualmente también que es un producto que ha crecido mucho en los últimos años, especialmente con China, que es lo que hace crecer muchas cosas, que son los productos lácteos.
Entonces, esto nos da un poco un feeling de dónde estamos en todo esto y cómo la fruta compite con productos de año corrido. 3,7% esperado de crecimiento anual compuesto hacia el 2025. Pero la carga reefer es solamente un 5% de todo lo que se mueve en contenedores a nivel mundial. Más o menos 6 millones de contenedores de 40 pies y que son, bueno, siempre se habla en TEU, así que son 12 millones de TEU. Es solamente un 5%. Entonces, es importante notar esto, por lo que hemos estado viendo y lo que vamos también a analizar en el panel, ¿no? Ahora, todos hemos hablado y sabemos del efecto USA, donde todo el mundo, y yo creo que lo que vamos a necesitar, muchas de las empresas, necesitamos psicólogos para que puedan analizar cómo piensa la gente, cómo piensan los clientes, porque esto pilló a todos totalmente desprevenidos, ¿no? Y es algo que quizás hay un nicho por ahí en el mercado, no solamente para las grandes empresas que sí utilizan este tipo de personas inteligentes, ¿no? Pero también quizás los más pequeños, tener algunos psicólogos que nos puedan dar algunas ideas de cómo va a reaccionar la gente. Y aquí vemos cómo en Estados Unidos la gente reaccionó estando encerrada, comprando. Así que eso es un poco el efecto USA, que todos lo conocemos, así que no le vamos a dar más vuelta en este momento. Ahora, es importante notar cómo ha estado evolucionando y se espera que evolucione el tráfico marítimo. Y estamos hablando en términos de tráfico de throughput, contenedores que se mueven vacíos, llenos, transbordos y tal, ¿no? Y la raya esta azul, ¿no? Es justamente ese, es el tráfico marítimo, contenedores, y los porcentajes, cómo se va moviendo. Y la otra, la amarilla, es los porcentajes de cómo se mueve la flota. Y podemos ver el desfase, ¿no? Cómo el volumen de carga ha crecido más que la capacidad de transporte y con todo lo que está sucediendo en términos de que las navieras están construyendo y los armadores están construyendo más naves, vemos cómo, y además con la situación que estamos viendo también de cómo los clouds que tenemos ahora, ¿no? Que va a haber quizás menor consumo, va a bajar un poco la demanda, entonces vamos a tener mayor capacidad de transporte también. Esto nos da un poco una película y esta es la demanda esperada, ¿no? De transporte. Vamos a llegar quizás al millón de TEU anuales de throughput por ahí por el año 2026 y el cambio anual, vemos como el 2021 el throughput fue más del 6% del crecimiento y luego cómo va bajando en los años. De hecho, se está revisando esto constantemente y ahora se está volviendo a revisar un poco la baja. Están todos los problemas inflacionistas que todos hemos escuchado, ¿no? Parece que China está tratando de evitar eso con sus lockdowns, ¿no? Ahora, viniendo un poco más cerca de casa, en términos de cómo se distribuye la carga reefer en la costa. Nosotros no estamos solos en Chile. Estamos conectados con un sistema y es importante notar, por ejemplo, que los volúmenes a Europa de esta costa, casi el 75% es banano. Entonces nos da un poco una idea de cómo están estructurados los sistemas. Los sistemas están estructurados muy en base a las cargas de año corrido, que es el banano. Y luego vienen los otros productos, eventualmente, obviamente el deciduous, siempre me complico con la traducción de deciduous, fruta de hoja caduca, como que no suena muy bien, pero bueno. Y luego los otros productos menores. Entonces, 75% es brutal, ¿no? Al Asia, distinto. En realidad, son los productos del mar los que llevan desde la costa oeste el mayor volumen
y que utilizan la mayor capacidad anual, seguido por los bananos y lo que es el Deciduous también. Entonces esto nos da un poco una película de con quiénes estamos compitiendo en términos de nuestros productos. Ahora hablemos un poco del tráfico, la bimodalidad. Y hablamos de charters y liner ships. Ahora, los contenedores, el estimado que el año pasado el 88% del volumen reefer mundial se movió en contenedores. El saldo, barcos tradicionales, specialized reefers, y también un pequeño porcentaje, no alcanza el 2% de buques tanque frigoríficos que llevan jugo congelado. Está congelado, pero todavía se puede bombear, ¿no? Que es básicamente desde Brasil y que se mueve a Estados Unidos, a Europa. Ahora, aquí vemos la misma que les mostré antes con los productos. Esto nos da un poco una idea de, nuevamente, como el 2020 no hubo crecimiento y luego cómo va creciendo el tráfico y las expectativas hacia el 2025, un crecimiento del 3,7%, más o menos. Y ese pequeño pedazo arriba son los barcos especializados, los frigoríficos, los charters, que se conocen muy bien en esta parte del mundo. Ahora, si vamos al tema de los contenedores, crece aún más, porque estamos en una situación donde casi no se han construido barcos frigoríficos tradicionales, entonces todo el crecimiento de la industria se la está llevando el contenedor. Entonces el volumen de tráfico en contenedores se espera que esté creciendo más o menos al 4,4 anual compuesto hacia el 2025. Entonces es importante ver ese volumen. Vamos a llegar este año a los 6 millones de contenedores, reefers, movidos, y eso es un número no menor, ¿no? con ese crecimiento. Ahora, en las cargas frescas, también aquí les quiero mostrar un poco qué se mueve en contenedores a nivel mundial y qué se está moviendo todavía en buques charter, como diríamos acá. Y todavía el banano es el volumen que más se maneja, con más o menos un 23% todavía se mueve en buque frigorífico, básicamente desde Ecuador a lo que es Europa, Rusia, un poquito menos ahora por supuesto, y también mucho de las Filipinas. Y también podemos ver cómo los exóticos en el fondo es piña, que va mano a mano con el banano. Estamos hablando de los mismos orígenes, básicamente. Y luego, en menor medida, lo que es deciduous, que estamos hablando básicamente de Chile, por ejemplo, y Sudáfrica. Entonces, esto nos da un poco una perspectiva de que si nos van a venir los barcos frigoríficos nos van a venir a resolver los problemas, la verdad que no hay mucha capacidad. Ahora, entrando a la oferta y la evolución de la oferta. Esto es importante, ¿por qué ponemos acá el año 2008? El año 2008, los que nos acordamos del famoso subprime y la crisis, ¿cierto? Que vino una gran recesión mundial y en el 2008 las 10 navieras más grandes concentraban más o menos el 60% del tráfico de la capacidad mundial. Después del 2018 las cosas empezaron a mejorar un poco, pero ahí vino una situación donde las navieras empezaron a pelear a muerte por market share. Y podemos ver que al salir ya hacia el 2012 cuando ya un poco se mejoró la situación mundial, no hubo ningún cambio material en la distribución del who's who. Todos estaban peleando a muerte, pero estamos en lo mismo. Vamos a hacer un quantum leap y después Alberto también nos va a explicar un poco con algunos de sus cuadros al 2022.
donde el 86% está en manos de las 10 mayores líneas, ¿no? ¿Qué pasó entre el 2012 y el 2022? Fueron años dramáticos para la industria naviera, algunas quiebras, mucho merge, mucho acquisition, no porque haya mucha plata en el banco, era por la única forma de sobrevivir para muchas empresas era juntarse, ¿no? Estar más calentitos y poder sobrevivir a una situación dramática. Y eso nos lleva a hoy. Cuando vino la pandemia, con todos sus problemas, el mundo logístico había cambiado, el mundo naviero había cambiado. La situación de crisis pilló a la industria en otro stand. Vamos al 5%, y el 5% de la capacidad pasa exactamente lo mismo. El 66% de la capacidad está en cinco operadores hoy, give or take. Entonces, esto nos da una indicación de cómo the powers of play han estado moviéndose, mientras durante muchos años estábamos todos quizás disfrutando de posiblemente fletes bajo el costo. Quedándonos un poco en esto, y Cristian nos va a contar un poco también más tarde, es lo que vemos, y vemos el año 2017, porque más atrás, en este caso no es tan relevante, los beneficios de las navieras básicamente no tenían beneficios. Era el peor negocio en que uno podía estar. Los bancos salían arrancando, todas las navieras tenían BB negative, BB minus, C minus, todos estos ratings terribles. Básicamente no era una inversión. Y llegamos a una situación donde con todos los mergers y todas las redes alineadas de navieras, ¿no? Llegó el año 2020 con una situación bastante particular, que algunos de ustedes se acuerdan, otros no, donde hubo un cambio en la ley mundial sobre el uso de petróleos de bajo contenido de azufre, y eso creó una especie de plataforma donde las navieras tuvieron una buena razón por pedir un poco más de dinero por los fletes. Y ese fue el punto de quiebre en más de 10 años realmente de lágrimas. Y luego vamos al 2021, donde se estima que todas las grandes navieras de contenedores tuvieron beneficios de cerca de 200 billones de dólares, algo que tampoco se la creen ellos mismos, ¿no? Y se estima, debido a toda la situación de los contratos, pues hay mucha carga de contratos a largo plazo, contratos anuales, que este año el conjunto de las navieras portacontenedores van a obtener beneficios cerca de los 300 billones de dólares, ¿vale? Ahora bien, después vemos que baja. ¿Por qué baja? Los navieros son igual que los agricultores. Si tienen un año bueno, plantan lo mismo que con los que les fue bien, ¿no? Especialmente si estamos hablando de crops y de anuales. Y los navieros son iguales. Si les va bien un año, sorpresa, vamos a construir un barco. Me fue bien nuevamente, vamos a construir otro barco. Entonces, estamos en una situación boom bust, y vemos que, y lo vamos a mostrar un poco más adelante, que va a haber una sobrecapacidad que se va a ir creando, y por tanto se espera que esos beneficios, este año sea el récord de beneficios y luego baje. También hay todo un tema de costos que se han disparado por todos lados, ¿no? Porque la flota sigue creciendo. Aquí les muestro justamente con la curva del crecimiento, los porcentajes, ¿ya? A la mano derecha están los porcentajes de crecimiento anual de la flota de contenedores. Y en realidad el año pasado hubo un crecimiento
relativamente importante. Hubo mucha entrega de naves nuevas, particularmente que estaban construidas con tecnologías nuevas como el gas natural, que se entregó mucho tonelaje. Este año no se espera tanto, no se espera tanta entrega también por el hecho de que ha habido muchos retrasos. Ya sabemos todo el tema de los lockdowns, la mayoría de los astilleros está en China, ¿no? Y si miramos esa curva, 2023, 2024, van a ser unos crecimientos de capacidad brutales, más del 7%. Y todos sabemos que, igual que en la fruta, necesitamos una caja más de lo necesario en el mercado para que haya un problema de precio. Entonces, la flota va a seguir creciendo bastante y mucho más de lo que se espera que crezca el mercado, especialmente con la situación que tenemos ahora. Ahora vamos a la capacidad reefer, propiamente tal. Como decía antes, esa estampida de órdenes, porque los armadores lo único que se les ocurre es otro barco, aunque ahora también se han estado involucrando mucho más en el tema logístico. MSC acaba de comprarse Boloré Logistics Africa, que es un monstruo, y porque tienen mucho cash en este momento. Ahora les voy a mostrar el único cuadro donde menciono las navieras y en este caso es su capacidad frigorífica. La verdad que la capacidad frigorífica está en pocas manos globalmente. Maersk, el más grande en términos, y esto es la capacidad de contenedores, el número de contenedores en la flota. Estos son números estimados del año pasado, hacemos todos los años un survey, algunos nos cuentan bien, otros y tenemos que un poco asumir ciertas cosas, ¿no? Pero Maersk, Hamburg Süd, es el número 1, seguido por MSC, CMA, y bueno, ustedes pueden ver la lista. Estos son de los operadores mundiales. Aquí no estamos mostrando los operadores nicho, que, bueno, todos ustedes los conocen, los que operan en las distintas zonas, pero nos da una idea de who's who. Entonces la capacidad realmente está en pocas manos. Por lo mismo de esa capacidad vimos de que hay muchos barcos que se están construyendo, también va a haber más capacidad de plugs. Los barcos grandes también que se están construyendo tienen mucha capacidad de enchufes y probablemente en algún momento no tengan esa capacidad para un peak de la semana 52 del Cherry, pero la realidad es que capacidad hay y va a seguir habiendo capacidad, salvo contadas excepciones, dos salidas al año, cosas por el estilo. Así que esto nos da un poco una visión, desde ese punto de vista no hay gran problema. Les quiero mostrar un poco de las naves especializadas, los barcos charter, los barcos reefer que operan desde esta costa, particularmente a lo que es Filadelfia, Wilmington y la costa oeste. Y aquí vemos una situación de constante baja en los números. El barco reefer ha caído un poco en una situación de que es un barco caro de construir. Los fletes en los últimos 10 años han sido muy malos, entonces no ha habido interés, no han dado los números, porque al final a uno le tienen que dar los números financieramente para poder hacer los cálculos y uno pone los fletes y no da. Entonces, la flota ha estado descendiendo año por año, aunque podemos decir muchos de los barcos que operan acá en Chile son vintage, son clásicos casi, ¿no? Lo que sí hay algo de construcción, escuchamos en Fruit Logistica que Cool Carriers ya firmó una orden por 2 naves grandes a ser entregadas a fines del próximo año, pero esto es una gota en un gran mar que no va a hacer gran cambio. Y también se construyen barcos pequeños para lo que es transporte de pescados, los que van a Talcahuano, Lirquén, a veces los pueden ver operando ahí cargando pelágico a África. Entonces, aquí vemos como esa capacidad va a ir disminuyendo y eso también es un problema porque estas naves sí vienen a servir una situación de peak que ayuda a la industria
y lo vimos con el Cherry, los charters que se hicieron a Dalian a fines del año pasado. Alberto nos contará un poco más de eso. Entonces, esta situación, esto no nos va a venir a resolver el problema. Volviendo a los contenedores, que todos vemos que no hay contenedores, pero la realidad es que sí hay contenedores. El año pasado fue un pic de producción de contenedores reefer, pic histórico, ¿vale? 193.000 contenedores nuevos salieron de las fábricas el año pasado, un récord. Y por tanto ese no es el tema, ¿no? El año 2020 también había sido un récord. Ese récord que fue básicamente la mayor cantidad de reefers se han construido desde el año, creo que justo antes de la crisis del 2008. Entonces, equipos hay, y hay bastante, y este año además, como está la situación, ha habido muy poco retiro, pocos equipos se han ido pensionados, entonces se están ocupando mucho equipo viejo, y entonces lo que está entrando también añade al volumen. Así que en términos de equipo hay. El tema viene por el desequilibrio. Es algo que quizás para ustedes no es novedad, porque la carga reefer es naturalmente, inherentemente en una sola dirección. Pero claro, en el último decenio, con la sobrecapacidad que hemos visto, los contenedores vacíos llegaban a Chile o a cualquier parte del mundo mágicamente, porque había siempre ese espacio para poder traer 200 contenedores, 300 vacíos, no era tema. No competían en el contexto de una nave que venía del Asia, no competían con carga pagante, ¿no? Y aquí podemos ver un poco cómo justamente Asia, porque los dos puntos que les muestro aquí de los amarillos o sí, color oro, es donde sobran equipos. La verdad que Europa es question mark, porque la verdad que Europa ha crecido mucho en lo que es exportación de carga reefer, y en algunos momentos incluso hay una situación de equilibrio. Pero Asia, podemos ver que el 87% de los contenedores sale vacío con carga reefer. Cristian, espero que nos pueda dar un poco una visión de lo que están haciendo en términos de carga no operativa para poder paliar algunos de los problemas de reposicionamiento. Pero obviamente que el hemisferio sur, Sudamérica, podemos ver que de cada 100 contenedores que se exporta, 93 llegaron con carga, sin carga, ¿no? Solamente 7 llegaron con algunas papas fritas de Europa y quizás algo de carne de Estados Unidos. Entonces, y lo mismo pasa en lo que es Australia y Nueva Zelanda, en Sudáfrica, Centroamérica, Caribe, etc. América del Norte está un poco balanceado porque también es un gran exportador de proteína, entonces ahí hay un balance. Entonces, mucha de esa proteína va al Asia y ahí está el desbalance de Asia. Entonces, esto nos da una idea. Ojo, traer ese contenedor es un tema que quizás antes no era tema y no nos dábamos cuenta. Logísticamente no nos importaba, y las navieras también, póngame 200 vacíos porque hay espacio. Ahora, quiero mostrarle un poco, y nuevamente vamos a tener a Oliver más tarde en el panel, que nos va a poder contar un poco de lo que está pasando con los puertos. Pero el tema de la congestión portuaria también está avanzando a puertos menores. Y en Drewry hemos empezado a preocuparnos un poquito más de este tema, y este gráfico nos muestra una situación de normalidad, que sería punto cero, ¿no? Y a lo que vamos subiendo es una situación de anormalidad, de congestión. Y el tema pasa también que, claro, siempre hablamos de los grandes puertos
que están congestionados, un Shanghái, o quizá un Rotterdam o un Long Beach, pero en los últimos meses son los puertos secundarios que también se están congestionando. ¿Por qué? Empiezan los barcos a irse a puertos alternativos, un Port Unimi en lo que es la costa oeste, o un Dunkerque en lo que es Europa. Entonces los puertos secundarios también se están congestionando. Y eso crea parte de los problemas en que estamos viviendo hoy. Entonces podemos ver esa situación y vamos a ir monitoreando, por supuesto. Ahora, lo que es interesante es ver los índices de carga reefer y de carga seca. Ahora, nosotros hacemos un índice global, también hacemos un índice regional, pero vamos a mostrar el índice global que sigue rumbo norte. Y aquí volvemos un poco los primeros, esto es por trimestre, y podemos ver que 2019, 2020, perdón, hasta fines del 2019 estaba todo muy plano, ¿no? La carga reefer es lo que es azul, la carga seca es la barra gris. Y la línea, la azul clara, es la carga seca, y la otra, la amarilla, es la carga reefer. Y como vemos, hasta fines del 2019 está todo bastante parejo. No había grandes cambios en los porcentajes. Hablamos antes del tema del petróleo, que hubo cambio en la legislación y eso vino un alza de tarifas, porque este índice también incluye los valores del petróleo. O sea, es un all-in. Entonces nos mide en tiempo real, mide todo por igual. Y vemos cómo empezaron a subir esas tarifas pre-COVID, y luego con la situación que todos conocemos, cómo fue la carga seca avanzando a pasos agigantados en términos de las tarifas que empezaron a crearse por esa demanda insatisfecha que hubo los primeros 6 meses del 2020. Añadido con una suerte de situación donde la capacidad fue controlada. Las navieras del 2008 entraron en esta situación de competir por la poca carga que había. Pero en esa época había muchas navieras, ahora había muchas menos. Entonces, cuando vino ese tema, se cerraron todos los puertos, se cerró toda la producción, particularmente en China, entramos en una situación donde las navieras simplemente dejaron de operar. Era más barato no salir con un barco vacío, dejarlo parado. Y eso empezó a crear una situación de desbalance cuando las cosas empezaron a moverse, porque no nos olvidemos que hay que también mover los vacíos. Entonces, y en muchos tráficos son imbalanceados, no solamente la carga reefer, la carga dry también puede ser imbalanceada en muchos casos. Entonces, esto creó esta situación. Y ahora vemos como en realidad la carga reefer, que además en muchos casos se negocia por año corrido, particularmente, por ejemplo, el banano. Sabemos que el banano es un producto de año corrido, entonces se negocia. Y un punto interesante es que las negociaciones de los fletes del banano para el año 2021 se hicieron en temprano momento, cuando todavía había mucha incertidumbre en términos de qué iba a pasar con el COVID, con tal. Entonces, los contratos de banano, que tienen un peso específico bastante importante, se hicieron a valores bastante simples, reducidos, no hubo grandes cambios. Eso significó que en general las tarifas reefers hacia el año 2021 estaban bastante más bajas que lo que podrían haber sido,
y la carga seca, que se trabaja también mucho spot, empezó a haber más demanda y podemos ver cómo esas tarifas de carga seca se dispararon en comparación con las tarifas de carga reefer, que además vimos anteriormente el crecimiento reefer tampoco ha sido ese 6-7%, ha sido más del, bueno, en el año 2021 más o menos 2,7% en términos de carga marítima. Entonces, aquí vemos cómo en realidad la carga reefer todavía está lagging behind, quizás en muchos aspectos, en términos de la carga dry. Entonces, algo a tener en cuenta. Quizás nunca nos preocupábamos mucho de la carga seca, por eso les mostré antes ese 5%, porque estamos hablando que la carga seca en muchos aspectos está apretando los botones del ascensor en términos de a qué piso va a ir el ascensor. Ahora, hablamos de ese pequeño porcentaje de barcos reefer, 10-11% del volumen global, y están en la misma situación. El año pasado, la temporada baja para los barcos reefer, que tradicionalmente es, hablemos de mayo o septiembre, fue la temporada baja histórica mejor que tuvieron histórico. En buena parte porque había demasiada carga seca. Muchos barcos son barcos que llevan pallets y sabemos que mucho de la carga en los contenedores son pallets, ¿no? Desde pallets de cerveza hasta pallets de pasta, que era famoso eso. Entonces empezamos a una situación donde los barcos reefer, que también nadie da mucho peso por ellos, ¿no? Empezaron a tener retornos históricos. Y hoy por hoy este chart ya también está pasado, ya se fue, no cabe esos resultados. Lo que significa que tampoco van a poder venir un poco al rescate de la situación tarifa, porque están ellos en un mercado global donde si hay una carga de pasta seca de Turquía a donde sea y paga bien, se lo van a llevar, ¿no? Incluso muchos barcos reefer están operando en la carga seca transpacífico, paletizado, desde puntos difíciles como Filipinas o Tailandia, se están cargando, hay muchos barcos operando. Entonces, eso también crea una situación de escasez y hace subir los fletes. Las conclusiones son bastante simples, ¿no? Los volúmenes reefer se han recuperado en el 2021, sí. La carne creció un poco, el banano bajó. Todos los segmentos combinados van a seguir creciendo, se espera un 3,7%. Hay suficiente equipo, el problema es dónde está el equipo reefer, ¿no? Hay un tema de concentración de capacidad naviera y aquí quiero poner un ejemplo pequeño, como hace varios años atrás, por ejemplo, Costco quiso meterse en el servicio a Europa desde la costa oeste de Sudamérica y al final, entre cosa y cosa, fue convencido de que era mejor unirse a una alianza, ¿no? Entonces, de esta forma hay cierto balance en la oferta. El desequilibrio, más evidente que nunca, siempre ha estado, no nos olvidemos, ese desequilibrio ha estado siempre, lo que pasa es que no nos dimos cuenta. Y por ahora, los fletes reefer siguen con un efecto alcista. Quizás un poco de catch-up, porque los fletes dry sí ya han pasado el peak. Y por supuesto que lo único cierto es que la incertidumbre continúa. Así que lo dejo con esto y ahora les voy a pasar el turno a Alberto. Give the floor now to Alberto. Espero que complemente lo que estamos hablando.